sale el dedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que se conecten y los que estén en esta transmisión. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se escuche bien. Según yo se escucha bien. Y estamos en contacto. Bueno, pues la semana pasada fue en nuestra segunda reunión del año, enero 16. Vamos, como lo mencioné un poco, a leer este libro y a estudiarlo, fusionado pues con toda la literatura que nosotros utilizamos y con pues algún otro material que nos pueda aportar y que nos pueda ayudar al desarrollo de pues para un poco introspectar en esta sesión y en las sesiones anteriores. El libro, como lo dije la sesión pasada, hoy creo que solo nos va a alcanzar para el primer capítulo. Se llama Reinventarse, tu segunda oportunidad, de María Alonso Puig, que para mí María Alonso Puig es una eminencia en los contenidos que tiene. Y bueno, pues saltándonos un poco el prólogo, la introducción, las dedicatorias, hoy vamos a hablar sobre lo que es, o cómo él nos empieza a introducir a este proceso de reinventarnos. Sean bienvenidos. Generalmente nosotros todas las sesiones o en los grupos habituales se inician las sesiones con un minuto de meditación, con un minuto de silencio. Creo que por la cuestión de la transmisión y por todas estas cuestiones, bueno, pues hoy lo vamos a saltar un poco. Creo que cada uno de nosotros al iniciar tenemos que llegar en paz, tenemos que llegar en el aquí y en el ahora y un poco pues empezar a aprender a vivir el solo por hoy. Cuando tú llegas a un grupo de 12 pasos, de los que sean, pero generalmente, bueno, pues yo estuve en grupos de AA, de Neuróticos Anónimos, fui a grupos de Al-Anon, estuve en grupos que eran de codependientes, y todos los grupos tienen algo que se les dice ahí como axiomas o cuadritos con frases muy rebuscadas y bonitas. Y hay una de las que es muy común en todos los grupos que dice, solo por hoy o paso a paso se llega lejos. Entonces, bueno, pues hoy vamos a iniciar con este proceso de reinventarnos. Yo les decía en la sesión anterior que le pido muchísimo a Dios que cada uno de nosotros toque un fondo de sufrimiento, lleguemos a un punto en donde no tengamos ninguna otra opción en la vida que cambiar. Nosotros, inclusive lo dice parte de este capítulo que vamos a leer, tenemos una alta capacidad de adaptación y tolerancia al sufrimiento y a la vida cotidiana, y eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, pues hablaremos de este primer capítulo sobre lo que es reinventarse, aportando alguna otra información, pero como lo dije, este libro es de María Alonso Puig y lo he estado leyendo en estos días. Él inicia diciendo, una de las cosas más difíciles de hacer es mantener una mente abierta a la hora de explorar algunos conceptos que desafían nuestra forma habitual de pensar. Cuando recién nosotros, o si tú has escuchado en sesiones anteriores, perdón, una persona que llega generalmente a consulta conmigo, mis primeros cuestionamientos es, ¿tú cómo sabes que lo que piensas es la verdad absoluta, es lo correcto? ¿Quién te dijo que tu forma de pensar es correcta? ¿Quién te dijo que tus ideas, que tus costumbres, que tu religión, que tus creencias, que tus herencias que tienes de tu casa es la correcta? Voy a dar un ejemplo. Una vez en una conferencia escuché pues pequeña metáfora, cuento, ¿no? Llega una chava con su mamá y van a cocinar la pierna o la pierna o el pavo o el lomo, lo que tú quieras para Navidad, ¿no? Y lo empezaron a preparar, entonces partían la pierna en 3 trozos, ¿no? Y la hija le dice, mamá, pues hazlo completo, no, así no va la receta. Pero, ¿qué tiene de malo si lo rellenas todo completo a que lo rellenes en trozos? Así no va la receta, así no va la receta y así no va la receta, le decía la mamá, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, ¿quién te dio la receta? Pues tu abuelita. Y ella decía, o sea, ¿qué diferencia hay en cocinar un lomo completo a cocinar un lomo partido o cortado en 3 partes, ¿no?
Y la chava va con su abuelita y le dice, oye, pues qué diferencia hay de cocinar un lomo entero a partirlo en 3 trozos. Así va la receta, así me la enseñó mi mamá. Y ella decía, bueno, pero ¿por qué? Así va la receta y así va la receta y no lo sé. Coincidentemente, pues vivía su tatarabuela, sería, ¿no? O su bisabuela en este caso. Bisabuela. Va con su bisabuela y le dice, oye, pues fíjate que le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi abuelita y las dos me dicen que la razón de cocinar el lomo, la correcta es partirlo en 3 trozos. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre una pieza grande a 3 pedazos, no? Y la respuesta que le dice es que antes no teníamos hornos tan grandes, entonces no cabía la pieza completa y no la podíamos meter el lomo completo y lo partíamos en 3 para poderlo meter en partes y poderlo cocinar. Cuando ella escucha esto, se da cuenta que hay muchas cosas que le dijeron sus padres y que sus padres, o más bien los abuelos, le dijeron a los padres, que no sabemos el por qué, pero son costumbres familiares, líneas de pensamiento, ideas que tenemos. Y María Alonso Puig nos dice, es difícil, una de las cosas más difíciles de hacer es mantener una mente abierta a la hora de explorar algunos conceptos que desafían nuestra forma habitual de pensar. Generalmente nosotros, cuando nos topamos con una persona que piensa diferente a nosotros, nuestra primera reacción va a ser de supervivencia, de protección e inclusive hasta de rechazo. Y yo lo veo mucho en la cuestión de las religiones, de la política, pues de algunas ideologías actuales, ¿no? Que una de las cosas que dice María Alonso Puig en este primer capítulo de Reinventarse es: lo más difícil que tú vas a tener que empezar a hacer es ser flexible con tu mente. Darle no cabida, no la razón, pero darle chance a diferentes formas de pensar. Aquí dice explorar algunos conceptos que desafían nuestra forma de pensar. Y creo que no está diciendo que los decretes como verdaderos. Explorar algunos conceptos diferentes a nuestra forma de pensar. Inclusive hay personas que ni se atreven ahora que yo me fui a Turquía, nos regalaron el Corán, porque allá pues la religión es musulmana, y a cualquier mezquita que tú llegabas te regalaban pues folletos, como cuando tú vas aquí en el centro y en la calle y hay personas, los testigos de Jehová, los cristianos, te regalan folletos y te regalan libros y te regalan pues información. Y entonces hubo una persona que se me hizo muy chistosa porque yo llegué y lo agarré y dije, me lo voy a aventar en trayectos, igual en una chance me siento y leo el Corán. Y entonces yo he leído la Torá de los cristianos, pero el Corán nunca lo he leído. Y de hecho no lo he empezado y quiero leerlo, ¿no? Y entonces una persona, cuando se lo ofrecieron, hizo su reacción como de, no, yo soy católica. Y hasta su reacción fue como de, no. Y en ese momento, como dice María Alonso Puig, nuestra mente se ve cerrada. Yo lo decía en la sesión anterior, tú tienes que empezar a detectar cuáles son tus cárceles y cuáles son todos esos barrotes que te impiden convivir con personas que piensan diferente a ti. O sea, qué conflicto tan grande estar con alguien que piensa diferente a ti. Porque no tienes, como dice aquí, desafían tu forma habitual de pensar. Y una persona que no piensa igual que tú es pelea. Y no me voy a lo grande, ni a religiones. Vete a una discusión con tus hijos. Vete a un tema que quieras abordar entre padres e hijos. Y los padres generalmente quieren que los hijos vean lo mismo que tú ves. Hoy yo platicaba con una persona en la tarde, inclusive estaba poniendo un tweet y yo decía, qué difícil es querer hacer ver a alguien que vea lo mismo que tú. Mi forma más sencilla de explicar lo que siempre le he dicho es esto: por más que yo te preste mis lentes, tú no vas a ver las cosas con la claridad que las veo yo, porque es mi aumento necesario, porque es una parte que le ayuda a mis ojos a ver diferente. Pero si los lentes le ponemos la comparación a la mente,
esta es tu mente y siempre lo he dicho, y tú te pondrás el filtro y los lentes con los que tú quieres ver. Voy en el primer párrafo de este capítulo, la parte en que dice, cuestiónate qué personas, qué pláticas, qué temas, qué cárceles tienes, que son conceptos diferentes y que desafían tu forma habitual de pensar. Fue algo que yo subrayé en el primer párrafo, o sea, cuántas cosas a mí me ha tocado en este proceso de estudiar, de meterle información a mi cabeza, de ver las cosas diferentes, desafiaron mi manera de pensar. Y creo que en ese punto me voy a basar, como dice un poco, voy a fusionar, sobre todo nos vamos a basar en este esquema, pero voy a hablar pequeños párrafos de los 12 pasos. Como saben, yo amo, adoro y siempre defenderé los 12 pasos, los grupos no, pero los 12 pasos sí. Dice el cuarto paso, solo voy a tomar frases para continuar con el libro. Puede decirse que casi todos nuestros problemas emocionales son casos de instintos mal encausados. Descubriendo cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podremos corregirlas, dice el cuarto paso. Dice entonces María Alonso Puig, tienes que explorar algunos de los conceptos que desafían nuestra forma habitual de pensar. Me voy a ir un poco más adelante de lo que dice este libro, porque dice, solo comprendiendo un poco mejor la interacción entre cerebro y mente, podremos dar una explicación a por qué el cerebro no funciona con el nivel de eficiencia que se espera de él. Para mí, María Alonso Puig fue una de las personas que sus contenidos me dieron como una forma diferente. Conforme yo me puse a investigar sobre él, María Alonso Puig fue de los primeros doctores, él de profesión es médico, dedicó muchos años a la medicina, entonces toda la información que él da en cuestión de bioquímica cerebral, funcionamiento del cuerpo, conferencias que tiene él, que te explica cómo funciona el estrés en el cerebro, te explica cómo el cuerpo funciona ante las enfermedades, pero te puede dar la visión médica, porque es doctor, médico de profesión, pero, perdón, María Alonso Puig creo que entra en algunos de los muchos que me gusta leer, que tuvo este encuentro, este despertar espiritual que te hace ver las cosas en una dimensión diferente. Hace algunos años, cuando empezó la cuestión de las neurociencias, María Alonso Puig fue de los primeros que dijo, y que está escrito en este libro, dice que tenemos que comprender un poco la interacción entre el cerebro y mente. Hace algunos años él fue de los primeros doctores que dijo, el cerebro no es la mente. Y obviamente para muchas personas que están únicamente concentradas en la medicina, lo debatieron, lo contradijeron y le tundieron como no tienen una idea. Cuando empieza un poco él esta búsqueda, porque últimamente él ha escrito libros sobre literatura, filosofía, está muy metido en la medicina ancestral por las cuestiones de la India, de los chinos, de toda esta cuestión, creo que ha sido esa búsqueda que él ha tenido. Cuando yo empiezo a estudiar teología del cuerpo y empiezo a entender un poco, caray, el cerebro, como lo dice aquí en este libro María Alonso Puig, el cerebro es un órgano tan complejo, a pesar de suponer solo el 2% del peso corporal, consume el 25% del riesgo sanguíneo. La misión más importante del cerebro es la de ayudarnos a sobrevivir. Yo había leído en algunos libros, el peso total del cerebro, pongámoslo en un ejemplo, es aproximadamente entre 750 gramos a kilo y medio, más o menos, ¿no? Dependiendo de nuestra evolución. Cuando yo escuché en una ocasión y en un proceso que yo estaba llevando con una persona, cuando María Alonso Puig dio a explicar que el cerebro no es la mente, él decía, si tú te haces una tomografía, cuando yo estaba en este proceso del tumor en mi ojo y te hacen una tomografía, te pasan
no sé, la que yo vi eran como un ejemplo, ¿no? 100 imágenes. Y la tomografía es milimétricamente, capa por capa, te van mostrando todo hasta llegar a tus huesos, por decirlo de alguna forma. Y la tomografía te va enseñando como, ¿no? Todas, capa por capa, cómo estamos hechos por dentro. Él decía, si tú haces una tomografía, podremos ver el tamaño, la densidad del cerebro. Si te hacen una resonancia, o se me olvidó el nombre de este que es como tipo electrocardiograma, podremos ver los impulsos del cerebro, podremos ver el funcionamiento del cerebro. La medicina nos ha dado la gran maravilla de conocer todas las partes de las que está constituido un cerebro. La corteza prefrontal, el sistema nervioso central, el cerebro reptiliano, la supervivencia, la amígdala, todas estas glándulas que segregan en el cerebro y que nos hacen tener emociones y que nos hacen tener estados de ánimo, cómo el cerebro tiene la capacidad de movimiento, cómo el cerebro estimula al ser humano. El cerebro como máquina, inclusive lo dice más adelante, podemos entender que el cerebro es como una computadora, es una máquina perfecta. Si te falla el cerebro, te falla todo el cuerpo. El cerebro es lo más importante que tenemos como órgano humano anatómico, sí. Y el cerebro se fusiona con la mente, pero no es la mente. El cerebro en sí tiene sus funciones específicas. La mente en sí tiene sus funciones específicas. Cuando alguien llega, cuando tú vas con un psiquiatra, el psiquiatra te va a dar un medicamento para ayudarle a tu cerebro a tener un mejor funcionamiento. Mas el medicamento no te ayuda para la mente, que es algo que yo les digo a muchos. Tengo depresión y tomo medicamento y sigo triste. Pues es que el medicamento es para ayudarle a tu cerebro, para segregar, no sé, serotonina, adrenalina, te van a dar a lo mejor litio, te van a dar valproato de magnesio, te van a dar todos los medicamentos que contienen este tipo de sustancias, como antidepresivos, ansiolíticos, pues es que dependiendo del trastorno que se te detecte, y para muchos creo que me han escuchado, no tengo mucho la convicción de que los trastornos sean permanentes el resto de tu vida. Pero significa que tu cerebro, inclusive voy a lo más sencillo, la melatonina es una sustancia natural que el cerebro produce. Y que lo produce en nuestra edad adulta, se supone, entre las 9 de la noche y las 11 de la noche. Es una glándula, es una función que tiene el cerebro, es una sustancia que nos dice que te vayas a dormir. La melatonina nos induce al sueño. Pero cuando tú empiezas a ser una persona desvelada, cuando empiezas a estimular tu cerebro con el celular en las noches, cuando consumes drogas, cuando consumes alcohol, cuando consumes cualquier tipo de sustancias, cuando tú eres una persona obsesiva en pensamientos, tu cerebro deja de segregar melatonina, porque te la pasas toda la noche pensando. Te la pasas toda la noche pues drogándote, bebiendo, enfiestado, viendo el celular, y empiezan las personas a creer o sentir que son nocturnos. Y no digo que no los haya, hay personas que sus procesos creativos son en la noche, lo entiendo, pero no es el porcentaje más alto natural en el que los seres humanos estamos acostumbrados. Si tú eres una persona que tienes el hábito de desvelarte, tu cerebro deja de segregar melatonina. Y no es que el ser humano sea defectuoso, el cerebro, siendo una máquina tan perfecta, inclusive dice el padre, ay, mi querida Fabi Neri, se me fue el libro, pero el libro que habla de virtudes y defectos, se me fue el nombre del padre. Pero en ese libro él dice que los seres humanos estamos hechos de hábitos. Somos seres de costumbres y tenemos hábitos físicos, hábitos mentales y hábitos emocionales. Los hábitos físicos son los que tenemos, los que nuestro cuerpo por sí mismo adopta y son inconscientes. La forma en que te duermes, casi todos dormimos en la misma posición, la altura de la almohada, el de ladito, la mano, la almohada, no sé.
tu digestión, tu respiración, tu forma de caminar, tu forma de sentarte, son hábitos físicos, nadie lo hacemos de la misma forma, nadie respiramos en el mismo nivel son hábitos físicos. Los hábitos emocionales, pues ya los hemos explicado, pero los hábitos mentales tienen que ver con toda esta corriente de información maravillosa que son las neurociencias. Y entonces Mario Alonso Puig dice, es que hay que entender la diferencia entre cerebro y mente. Conocer mi cerebro y saber que es una máquina perfecta, como lo digo, la melatonina la produce natural. Pero si tú eres una persona que dejas de producir melatonina, pues tendrás que obtenerla de una forma exterior. Inclusive yo a veces digo, cuando tengo días que no duermo bien, yo tomo melatonina. Y la compras, es natural, el cerebro la produce y la necesitas para que tu cerebro empiece a identificar la sustancia y diga, duérmete. Que los que han tomado melatonina, si es que no, y no digo que es para todo, o sea, bueno, todos la necesitamos, pero también tiene que ser en algún punto, después tú vas adaptando o enseñando a tu cuerpo, a los horarios, a la disciplina, nuevos hábitos sanos, y la empiezas a producir de forma natural. ¿A qué voy con esto? Que si tú eres una persona que dice también Mario Alonso Puig en otro de sus libros, que una cosa es una emoción, yo siento tristeza, yo siento miedo, yo siento alegría, yo siento preocupación, yo siento amor. Una cosa es una emoción y la emoción es como este flachazo, inclusive si lo medimos en cuestiones cerebrales, pues pudiéramos ver esta electricidad que genera el cerebro ante las emociones. Pero cuando una emoción ya es constante y permanente, ya no se le puede llamar emoción o estado emocional, sino que se convierten en estados de ánimos o un estado emocional ya permanente. Entonces la tristeza ya no es una emoción que sale y se va, ya es una emoción permanente, ya tienes meses, ya tienes semanas. Yo hablaba con una chica la semana pasada y yo le decía, bueno, pero ¿cuánto tiempo tienes triste? Porque lloraba y lloraba y lloraba toda la sesión. Y entonces ella me decía, meses, yo creo que fácil unos 6 meses. Y yo, no me jodas, o sea, perdón, así hablo yo. Le digo, no me jodas, o sea, ¿cómo puede ser que dures 6 meses triste, 6 meses estresada, 6 meses sin dormir? Y, o sea, qué bueno que ya buscaste ayuda, pero te esperaste 6 meses. Te acostumbraste a ese estado emocional. Mario Alonso Puig entonces dice, el cerebro es complejo, pero hay que entender la diferencia entre cerebro y mente. El cuarto paso dice, puede decirse que muchos de nuestros problemas emocionales son instintos mal encausados. No solo, porque más adelante dice, deja ver si viene acá. Él dice que no le gusta un poco la analogía o la comparación entre el cerebro y un ordenador. Los que han tomado sesiones de terapia conmigo, se me fue el nombre, hay un psiquiatra que yo les paso mucho el archivo de un libro ya resumido. El libro se llama La paradoja del chimpancé. Si alguien lo quiere leer, pero es un librote así. Este psiquiatra hace la comparación del cerebro con un ordenador, con una computadora, que parte de lo que dice un poco los 12 pasos es que dice que nosotros tenemos que hacer un inventario de nuestra vida para ver la información que hemos acumulado o el pasado que venimos cargando. Perdón, pero ya son las últimas secuelas del viaje. Él dice que entonces, que al igual que un ordenador, el cerebro funciona de acuerdo como con un programa, un software. Y nuestro cerebro responde también al software en un plano de la mente. Un ordenador magnífico con un software mediocre genera resultados mediocres. Quiere decir que nuestro cerebro es magnífico, pero la información mediocre que le hemos metido o que nos han enseñado genera resultados mediocres.
No me voy a basar en la palabra mediocre como muchos lo tenemos. Creo que el mediocre es una persona que realmente no cree que tiene esta capacidad. Y entonces él dice que un cerebro excepcional con un software mental limitante solo producirá procesos limitados. Voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros llegamos al planeta Tierra, es que me voy a meter un poco en cuestiones de teología del cuerpo, nosotros no elegimos nada. Siempre lo digo también en los que están en terapia conmigo. Tú no elegiste tus papás, no elegiste tu cuerpo, no elegiste dónde nacer, no elegiste la época. A mí me hubiera gustado en otro tipo de épocas medievales y diferentes, o épocas muy futuras. No me gusta no me disgusta, más bien dicho, la de ahorita. Soy muy feliz viviendo esta época, pero si lo hubiera podido elegir, tal vez hubiera elegido otra. No elegiste nada. Tú no puedes determinar tu peso. A lo mejor tu alimentación influirá en tu peso, pero no lo puedes determinar. Tu complexión, tu metabolismo. Tú no puedes elegir el color de tus ojos, a menos de que sea algo externo, como dice la teología del cuerpo. Tú ya veniste con ese guante del alma, tu cuerpo. Si te gustó, qué chingón. Si no te gustó, pues aprende a quererlo, porque si no vas a sufrir un chingo. Y también es un proceso. Desde gente que llega a terapia conmigo de no me gusta mi estatura, no me gusta mi cara, no me gustan mis piernas, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi pelo, no me gusta nada de mí. Que creo que una vez le dije a una chica, qué complicado de ser para tu alma vivir en ese cuerpo. ¿Cómo te lo sacamos? O sea, ¿cómo te cambiamos de cuerpo? Tu resistencia a quererte equivale a un sufrimiento. Y tú sabrás que tanto le dediques de tiempo a ese sufrimiento. Pelearte todos los días contigo, qué cansado. Criticarte todos los días, qué cansado. Juzgarte todos los días, qué cansado. Y ahorita solo estoy hablando de la cuestión física, como dice él. Ahorita hablamos del hardware, del equipo. No elegiste nada, pero ya estás. Pero el software, dice entonces este psiquiatra, nosotros llegamos aquí en blanco, porque naciste en México, obviamente te crearon, te educaron, te desarrollaste en la cultura mexicana. Hablas español, pero si tú hubieras nacido en la India, tu hardware, tu software sería diferente, porque entonces te darían otras culturas, otra información y tendrías otra forma de pensar. Creo que eso es lo maravilloso que nos pasa cuando conocemos personas de otra forma de pensar. Pero como dice María Alonso Puig en el primer parrafito, algunos de nosotros hay conceptos que desafían nuestra forma de pensar, y el proceso natural de muchas personas es cerrarse. No piensas como tú, estás mal. Más bien dicho, no piensas como yo, estás mal. No piensas como yo, qué miedo, hazte para allá. No piensas como yo, tú te vas a ir al infierno, yo me voy a salvar. No, o sea, pero tenemos que entender que la información que tiene cada quien en su mente, como dice un poco también este libro, dice: las experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestras vivencias son esenciales para la supervivencia y por lo tanto están muy bien donde están. Sin embargo, hay otras experiencias, como lo hemos visto, profundamente limitantes, que impiden la adaptación ante entornos inciertos y cambiantes. Es precisamente este tipo de experiencias las que más nos interesa conocer y comprender, porque cuando las cambiamos, nuestro cerebro cambia también y se hace más capaz. Trasladado un poco a la cuestión terapéutica y a los pasos, aquí habla de las experiencias vividas, son la información que tu cerebro, tu hardware, tu software, más bien dicho, tu software se va llenando. Es igual que un celular. Tu celular te lo dan en blanco y conforme tú vas bajando aplicaciones, vas bajando información, lo vas llenando. Lo que nosotros necesitamos entender es que gran parte de este software no lo llenamos, no lo elegimos nosotros. A ti te inculcaron tus costumbres,
te inculcaron, diría un cantante, no me acuerdo quién, pero hasta tu equipo de fútbol, tu religión, tus creencias, tu partido político, no cuestiónatelo, como dice él en su primer párrafo. ¿Son ideas limitantes o son los barrotes que yo decía la semana pasada que le metieron a mi software, pero que yo no lo elegí? Y si lo basamos con los 12 pasos y con el cuarto paso que dice que hagas un inventario de tu vida para que sepas de qué estás hecho, para que te conozcas, para que te avientes un clavado hacia tu interior y descubras cuál es el software, como dice María Alonso Puig, que tú tienes aquí, porque es algo que de repente lo hemos mencionado. A mí en este software me dijeron que el sexo era algo aberrante, sucio y macabro. Y esa información está aquí. A mí me dijeron que las mujeres que no se casaban vírgenes no valían. Dentro del software que a mí me dijeron, entonces es que Dios solo quiere a la gente pura, entonces los que ya somos impuros ya valimos madre. Estoy hablando de lo que a mí me dijeron, tú cuestiónate las tuyas. A mí me dijeron que la gente bonita es a la que quieren. De hecho, hubo una etapa en mi vida, secundaria, yo creo, y creo que es algo que muchos, no sé si les ha tocado, pero yo el otro día platicaba con una chavita y le decía, yo francamente mi etapa de secundaria, prepa, inclusive todavía cosas desde primaria, que tengo como 11 años, 12 años, yo no tengo registrados recuerdos buenos. O sea, a mí la secundaria, como muchos dirán que su secundaria fue bonita y fue chida y les gustó esa etapa, a mí no. No. Fue una etapa complicada para mí la secundaria. De confusión sexual, de una secundaria con puras mujeres, de mucha comparación física, de inseguridad, de baja autoestima. Yo siempre, como lo he dicho, he sido una persona que he tenido todo este concepto y creo que es un poco genética y mala alimentación y hábitos, lo que tú quieras, pero con la cuestión del peso y el sobrepeso y todo lo que tiene que ver, ¿no? Perdón. Entonces, para mí la secundaria no fue una etapa buena. La prepa, pues, tampoco tú que digas, o sea, para mí la prepa fui muy feliz, pues tampoco, No, yo creo que por eso estaba bien perdida. Y lo más placentero en mi vida, pues, era andar de desmadrosa, beber, andar en la pinche calle, ¿no? Y entonces yo le decía, es que yo no tengo buenos recuerdos. Yo veo ahorita chavitos que tienen compañeros de prepa, secundaria, que van a una tardeada, que los dejan salir, que eso yo no los tuve. Yo lo que me di cuenta cuando viví el cuarto paso es que esta información que yo tenía aquí, como dice en esta parte María Alonso Puig, tú tienes el cerebro, cuando tú le metes ideas diferentes o cuando dice, es precisamente este tipo de experiencias las que más nos interesa conocer y comprender, porque cuando las cambiamos, nuestro cerebro cambia también y se hace más capaz. Tú tienes que conocer el software que te metieron y tú solito tienes que decidir si le funciona o no le funciona a tu vida. Ese software no lo elegiste, por favor, quédatelo bien grabado. Tú no elegiste tus creencias, tú no elegiste tus costumbres. Como nosotros vemos hoy en día a las personas de preferencia del mismo sexo, a las feministas, a personas que piensan diferente a nosotros, y como dice María Alonso, mi cerebro no tiene la capacidad de entender a los demás. Mi cerebro, la información que le metieron es que si son diferentes a mí, están pendejos y están mal. Mi cerebro, yo hablo de mí, ya luego cada quien pondrá su propia descripción. Pero tengo que entender que mucha de la información que tengo viene de mis padres, y la información de mis padres viene de sus padres, y la información de sus padres viene de sus padres. Y tristemente hoy en día creo que la información que están recibiendo los jóvenes pues son de influencers.
es de TikTok, es de redes sociales. Creo que ellos la tienen más cañón ahorita que nosotros. A nosotros nos dieron información bien limitante, bien chiquita y bien cuadrada. Y ha sido un proceso, por lo menos yo digo, los que somos del 4º piso para arriba, que nos cuesta, pero que nos es más fácil adaptarnos. Por lo menos yo lo veo así conmigo. No sé si a otras personas de 30, 40 años les sea igual, ¿no? Pero hay conceptos que yo veo, por ejemplo, personas de 50, 60 años, 70 años, que su información que recibieron les des bases, les hables con ciencia, les hables con razones científicas, vaya, no va a cambiar su forma de pensar. Yo lo veo mucho con mi mamá, con personas adultas que llegan a veces a terapia, que tú tratas de explicarles las cosas de una manera diferente para esta flexibilidad de nuestra información mental, y la mente es rígida, el cerebro es rígido. La mente, porque el cerebro no se hace rígido, vaya. Pero es cuando nosotros ponemos ese concepto de personas, son de mente cerrada. Y no tiene que ver con el funcionamiento cerebral. El cerebro funciona a la perfección, la mente no. Por eso, como dice en este capítulo, hay que entender la diferencia entre cerebro y mente. Inclusive hay una parte en donde él dice, de la metalurgia hemos adoptado la palabra resiliencia, que no es sino la resistencia que ofrece un metal para ser deformado. También hemos adoptado de esta misma ciencia la palabra elasticidad, que es la capacidad de ese metal para volver a su forma original cuando la fuerza que lo deformó ha desaparecido. Esto en cuestión del acero o en algunos otros metales. A nosotros nos interesa conocer cómo desarrollar en nosotros mismos esta resiliencia y esta elasticidad mental. Resiliencia en psicología se dice que es esta capacidad de reinventarte o de resistir a los problemas de la vida y salir avante. Él habla de elasticidad mental, de que empieces a tener inclusive los 12 pasos. A mí me parece impresionante cómo a veces yo leo libros y lo fusiono a los 12 pasos porque pues, mi mente sí se va mucho a los grupos de 12 pasos. Pero hay una parte en la literatura que dice, para que tú puedas practicar este programa de 12 pasos, tienes que tener una mente abierta y receptiva. Si tú no tienes una mente abierta, no vas a tener la capacidad de cambiar. Porque inclusive hay personas que van a terapia y cuando tú les das otra información y cuando tú los haces, creo que ese es el concepto de la palabra reflexionar. Cuando yo le meto nueva información a mi cerebro, a mi mente, y la empiezo a procesar y reflexiono o lo medito, empiezo a adquirir esta capacidad de cambio. Creo que ahorita el proceso que muchos que están en el grupo, que convivimos con el mundo fuera de la terapia y la espiritualidad y lo que tú quieras, los raros somos nosotros, porque tienes que entender que su mente o su cerebro todavía no tiene la capacidad de ver el cambio en ti. Cuando tú le metes información a tu cerebro o a tu mente, vaya, ojalá, espero no lo esté confundiendo, pero el cerebro tiene una capacidad impresionante y maravillosa. La parte de las neurociencias nos dicen, inclusive aquí lo dice María Alonso más adelante, ¿qué horas son? Porque no me quiero. Dice, modificamos físicamente la estructura de nuestro propio cerebro. Tal vez por eso Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel de Medicina en 1906, decía que todo ser humano puede ser, si se propone, el escultor de su propio cerebro. Esto se me hizo una maravilla, de verdad. Porque como dice abajo, esto nos puede llenar de ilusión a todos aquellos que aspiramos a hacer crecer y evolucionar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de aprendizaje.
a la vez que pone en nuestras manos una gran responsabilidad, la de descubrir qué es lo que necesitamos hacer y entrenar para reinventarnos a nosotros mismos. Voy a leer una cita bíblica. Creo que es una de las citas bíblicas que a mí más me ayudó en este punto, porque dice Romanos 12:2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de la renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Voy a repetir este versículo. No sigan la corriente del mundo. Lo voy a trasladar a lo que estamos hablando hoy. No sigas el software que te metieron. Reinvéntense, dice, sino más bien transfórmense a partir de la renovación interior. Transforma tus pensamientos. Transforma el software que te metieron. A partir de esa renovación interior, dice la Biblia, sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Habla del encuentro con Dios, del despertar espiritual. Y así tú podrás saber lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ¡Wow! O sea, yo estaba leyendo el libro, me estaba acordando de los 12 pasos y luego me acordé de esta cita bíblica y dije, todo encaja. O sea, Mario Alonso Puig habla desde la ciencia, porque es médico, y todo lo que nos está diciendo es capítulo 1, porque yo creo que sí nos vamos a chutar ese libro fusionado con todo lo que podamos aportar. Necesitas reinventar el software que tienes aquí. Si tú solo no puedes, entonces ve a terapia. Porque hola. Bueno, pues se nos fue el internet, ¿verdad? No sé. ¿Ya ven? Aquí pasa de todo. Pero bueno, los que se vayan conectando ahorita voy a leer sus antiguos mensajes y pues doy seguimiento en esto. No sé en qué parte me quedé en la otra porque yo seguía hablando y hablando y hablando. Pero lo que estaba diciendo es... si la Biblia nos está diciendo que transformemos nuestra forma de pensar y que aprendamos que tenemos que cambiar este software, porque no recuerdo en qué me quedé antes de que se fuera la señal, pero tú hablas, el cerebro o nuestra mente habla de acuerdo a la información que tiene. Para todos aquellos que critican y que dicen que ir a terapia es una tontería o es una pendejada, en eso me quedé, espero. Tú no puedes criticar algo que no conoces. Ir con el terapeuta, o por lo menos conmigo, mi trabajo no es solucionarte el problema, Mi trabajo no es decirte qué hacer. Mi trabajo es darte herramientas, darte información, meterle información nueva al cerebro, como dice un poco Mario Alonso Puig, es un poco cambiar este software para enseñarnos a pensar diferente. Él dice que el cerebro del adulto es maleable y ya tiene poca disposición, porque nosotros, en la cuestión de neurociencias, se les llama surcos neuronales. Cuando tú tienes un hábito de pensar negativo, ya no es no es una línea de pensamiento, es un surco neuronal que tiene tal peso, porque es un hábito mental, que como dice aquí, el cerebro adulto tiene poca disposición al cambio. No es que no suceda, Yo tengo un señor que se llama Joaquín, que me cae re bien. Creo que el señor tiene más de 65 años. Está yendo a terapia, dejó de beber. A mí su familia me había buscado porque lo pensaban internar. Cuando él empezó a ir conmigo, cuando empezamos a hablar, se me hace tan lindo porque llega a terapia y saca su libreta y anota cosas, y son cosas que él empieza a repetirse y a pensar y trata de pensar diferente y hace todo lo posible, como dice Mario Alonso, para que el cerebro sea manejable, por decirlo de alguna forma. Y dice él, hoy sabemos que cambiando la forma de pensar, cambiamos los circuitos cerebrales.
Esto que dice María Alonso Puig se me hace súper importante con lo que dice la Biblia. Las neurociencias dicen que cambiando la forma de pensar, cambiamos los circuitos cerebrales. También sabemos que las personas ancladas a una mentalidad negativa favorecen a la muerte neuronal. Y aquellas que han decidido enfocarse en lo positivo generan neuronas a partir de células madres cerebrales. Esto es una joya, lástima que se cortó. Voy a tratar de subir el video a YouTube, los dos pedazos juntos, porque María Alonso Puig nos dice, hoy sabemos que cambiando la forma de pensar, cambiamos los circuitos cerebrales. También sabemos que las personas ancladas a una mentalidad negativa favorecen a la muerte neuronal. Y aquellas que han decidido enfocarse en lo positivo generan nuevas neuronas. Y creo que si nosotros nos empezamos a ser conscientes que, como dice un poco la Biblia, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es el resumen del Romanos 12:2. Pero a mí la parte que más me encanta de esta cuestión de la Biblia es cuando dice, es que tú necesitas, aparte de que ya no sigas la corriente del mundo, ya no pienses como piensa todo el mundo, ya no seas uno más del mundo, dice, transfórmate a partir de la renovación interior, del encuentro contigo mismo. Y esto, si lo transformamos en los pasos, es que el encuentro contigo mismo empieza desde el primer paso, desde el yo no sé nada, yo no puedo nada, yo me derroto, desde el segundo y tercer paso, y si yo no puedo, busco a Dios, desde el cuarto paso me voy a conocer, voy a platicarlo y voy a buscar ayuda con una persona capacitada, terapeuta, guía espiritual, padrino, dicen ellos, que yo no comparto la palabra, pero tiene una simbología también un poco en el contexto religioso, y después todo este proceso que dicen los pasos, conoce tus defectos, corrige tus defectos, sana tus relaciones con otras personas, pide perdón, trabaja en el diario vivir, trabaja en el hoy, y esto es todo lo que dice esta parte de la cita bíblica. Transfórmate desde el interior, trabaja en tu interior, busca ese encuentro con Dios, para que cuando tengas ese encuentro con Dios, puedas conocer la voluntad de Dios, puedas conocer lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto, y vivas en la plenitud del día de hoy. Esto es a lo que te invita, solo este primer capítulo. Tienes que entender que tenemos que trabajar con la diferencia entre lo que es el cerebro y la mente. Y lo que los terapeutas trabajamos es la mente, el pasado, lo que la mente guarda, lo que la mente acumula, tus experiencias de vida, tus traumas, tus miedos, tu mente que te dice que tú no puedes. Yo tengo una persona que me escribió en estos días también y que yo le decía, bueno, hay un video que yo puse en YouTube, tu mente te miente. Ya lo vi, Rebeca, pero mira, yo tengo ansiedad, tengo depresión. Es que mientras tú le empieces a hacer caso a tu mente, no manches, o sea, acaba de decir María Alonso que cuando tú estás anclado en pensamientos negativos, contribuyes o favorecen a la muerte neuronal. Y yo estoy plenamente convencida. Yo les digo a muchas personas, hay que entender que nuestra maravilla humana, lo que es el cuerpo, está constituido como una polaridad de una pila. Tenemos funciones positivas y negativas. Tú eres bien pinche feliz en la parte negativa, porque no sabes vivir de forma positiva. No sabes pensar en positivo, no sabes hablar en positivo, no sabes tener emociones positivas, no sabes convivir con alguien de forma positiva. No sabes, pero no significa que no puedas. Porque entonces me baso en esto que dice María Alonso Puig. El software que te metieron, te dijeron que no podías. El software que te metieron, te dijeron que no es posible. El software que te metieron, te dijeron que la gente es mala. El software que te metieron, te dijeron que
que la vida es mala, diría el padre Ignacio Larrañaga. Una persona desilusionada de la vida se va a convencer que la vida es mala. Y déjame decirte que no. Ni la vida es mala, ni tus padres son malos, ni tú eres malo, ni el otro es malo, ni Dios es malo, ni el pinche universo es malo, ni el karma existe. Bueno, en algún sentido, tu software es el que está mal y es el que tienes que cambiar. La vida es perfecta. Todo lo que sucede es algo que necesitamos vivir. Todo lo que estás viviendo en este momento es algo que te está ayudando a crecer. Toda crisis es una pinche bendición y llegará el momento en tu vida en que se acaben las crisis, pero vas a tener crisis mientras te resistas al cambio, mientras te resistas a reinventarte, mientras te resistas a no modificar este software. Y vas a seguir sufriendo y te lo aseguro y te lo firmo donde quieras. Y sufrirás porque es tu responsabilidad. Ya no culpes a los demás. Ya no es cuestión de los demás. Eres tú. A ti te corresponde cambiar este software. Y si no te gusta la información que tiene, lee, ve a conferencias, ve a terapia, ten este encuentro contigo, ten este encuentro con Dios, transfórmate con la parte humana y la parte espiritual y elige quien tú quieras ser. Porque creo que este libro a muchos este año, bueno, solo les voy a dar una pequeña... Siguiente lunes vamos a hablar de lo que dice este libro, como lo que es la mirada interior. Ya hablamos este primer capítulo que habla de reinventarse. Hay un capítulo aquí que habla, que me encanta, que creo que va a ser como en 6 semanas, que se llama Saltando al precipicio. Cuando yo leí ese capítulo dije, wow, hay cosas que gracias a Dios a mí me confirman que ya las viví, las trascendí y estoy en una etapa de cosas que me faltan, porque saltar al precipicio es constantemente y todo el tiempo. Pero este libro creo que era el libro indicado para este año. Me quedo en esta parte y concluimos. Necesitas cambiar el software. Y como lo dice María Alonso Puig, las personas ancladas a una mentalidad negativa favorecen a la muerte neuronal. Lean sobre neurociencias, busquen los videos de María Alonso Puig, Marian Rojas Estapé es buenísima en explicar neurociencias, su papá Enrique Rojas para mí son de los mejores. Hay una persona que se llama Víctor Coopers, que él es motivador, vaya, tiene muy poco contenido, pero el que tiene a mí me parece bueno, porque Víctor Coopers habla mucho sobre la positividad. Entonces, a mí una chica, voy a leer sus mensajes y perdón, se fue el internet hace rato, aquí se fue la luz, que ella hablaba un poco sobre, yo en una sesión le decía, bueno, pues trata de pensar positivo, ¿no? Y su primera respuesta fue, ¿cómo? ¿Quieres que me mienta? ¿Que me haga un coco wash? Porque la gente cree que ir a terapia es un coco wash. Nos lavaron el coco. Tener un encuentro con Dios es un coco wash. Nos lavaron el coco. Enfocarte en una forma diferente de pensar es un coco wash. Nos lavaron el coco. Y ella me decía, es que tú quieres que yo me haga un coco wash. Que sea del club de los optimistas. Y yo, no. Solo te estoy diciendo que te dejes de quejar y que dejes de pensar en negativo y que dejes de ser una persona que todo el tiempo está viendo todo de forma negativa. Velo diferente, piensa en positivo, utiliza la parte de tu cerebro que tiene funciones positivas. Si las tenemos, que no las uses es otra cosa. Así como tenemos una parte del cerebro que se llama la amígdala, que se encarga un poco de nuestros trastornos emocionales en algunos momentos, tenemos una parte que segrega cortisol, tenemos una parte del cerebro que deja de producir ciertas sustancias, que son raras de mencionar y no me acuerdo, que nos predisponen a la tristeza. Tenemos una parte del cerebro que te puede dar serotonina, oxitocina, adrenalina, melatonina, placer.
y que en algún momento tú no utilizas esta zona del cerebro. Inclusive las utilizas para darte en la madre, perdón que lo diga así. Tú utilizas la adrenalina para beber, para drogarte, para ser infiel, para hacer pendejadas. Claro que lo utilizas, pero en contextos negativos. A ti no te causa felicidad ni te causa adrenalina una vida en paz. A ti te causa adrenalina andar de pinche chismoso o chismosa. A ti te causa adrenalina pelearte. A ti te causa adrenalina estar jodiendo al otro. Claro que la utilizas, pero en un contexto negativo. Cuando tú empieces a conocer el funcionamiento verdadero del cerebro y de la mente y los podamos conocer y fusionar, tú vas a tener este equilibrio. Por eso siempre digo, para mí los trastornos mentales no existen, no hay cerebro defectuoso, sí los hay, pero es uno entre puta. Nuestros trastornos mentales o nuestros problemas mentales, dicen los 12 pasos, y te lo firmo, son muy pocos los casos que digas, híjole, sí tiene un daño neuronal. Sí los hay, Y para eso, cuando llegan a terapia y ya tienes una cierta evaluación, dices, ¿sabes qué? Ve con un psiquiatra, ve con un neurólogo. Pero hay algunos que llegan a terapia y te cuentan y te dicen y esto, y tú dices, este no es un trastorno neuronal ni cerebral, güey. Tú tienes pedos de tu pasado, tú tienes problemas de tu infancia, tú tienes problemas con tus padres, tú tienes problemas de identidad, tú tienes problemas sexuales, tú tienes problemas emocionales, tú desde tu infancia traes problemas. Esto es lo que dice el el software que nos metieron. Y eso es lo que tienes que trabajar en una terapia. Así es que, como lo dije, y no sé si se cortó en la otra o en esta, para aquellos que dicen que ir a terapia es una pendejada, es que tu cerebro no tiene esta plasticidad de entender que hay una información que te puede ayudar a ver la vida diferente. Porque tu cerebro es rígido, porque la gente que dice que no necesita ayuda, su cerebro o su mente, por decirlo de alguna forma, como dice ahí, tienen una muerte neuronal, yo lo diría una muerte emocional o espiritual, si lo quieres ver así. Porque ahorita solamente hablamos del funcionamiento del cerebro como masa, como materia, como órgano médico o como un órgano del cuerpo. Hablamos un poco de la mente, pero la esencia, el espíritu, el ser, le ayuda al cerebro a funcionar de manera diferente. Pero mientras tú vivas en tu mente, mientras tú a tu mente le dediques tiempo, mientras tú a tu mente le des el poder de chingarte la vida, el espíritu no tiene mucho que hacer porque tampoco lo alimentas. Alimentas tu mente. Y la mente la alimentas con pasado, con dolor, con resentimiento, con tristeza, y la alimentas un chingo. Pero a veces ni el espíritu lo alimentamos. No hay una forma en cómo el espíritu le ayude al cerebro a funcionar mejor. Porque la mente te dice que eso son pendejadas. Entonces hay que saber, como dice él, para podernos reinventar, conocer la diferencia entre cerebro, mente y esencia, que él no lo menciona aquí, lo menciona más adelante. Porque la filosofía lo mencionan ellos como cuerpo, que si en este caso hablamos cuerpo-cerebro, mente, ser, espíritu, alma. Alma, para mí creo que es la mejor palabra, ¿no? Pero el ser, la esencia del ser humano. Y todo este proceso lo iremos llevando junto con este libro, que a mí me parece una joya. Ojalá algún día la vida me permita conocer a María Alonso Puig. Y ir un poco introspectando. Hoy yo me quedaría con eso. Identifica el software que le metieron a tu mente y cotéjalo con algo para ver si es correcto o si va de acuerdo a lo que tú necesitas en esta vida. Voy a leer sus mensajes y pues hoy, una disculpa, falló el internet. Y eso pues ya está fuera de una novedad. ¿Qué hacemos? Voy a leer algunos de los que estén anteriores y ahorita me meto en los de esta transmisión para
que vean que uno no controla nada, ¿verdad? Paulina Leiva, saludos. Margarita Rivera, sí, se nos fue la transmisión, espero que ya se conecten en esta, o si no en YouTube lo subo completo. Micaela Porra, saludos. Amanda López, perdón. Emma Rosario, ¿la fe es dirigida por la mente o el espíritu? Saludos. Creo que de los dos. Creo que el ser humano es una fusión separada, por decirlo de alguna forma. El cuerpo es cuerpo, la mente y la esencia. La fe creo que es una moción del espíritu que tiene que ver con la mente. Pero con el espíritu. Pero si nosotros no tenemos información en nuestra mente, ¿cómo podemos ejercer la fe? Un ejemplo. Vamos a hablar del hardware. Imagínate que a mi mente nunca le hablaron de Dios, nunca le hablaron de Jesús, no conoces ahorita ningún Dios, ninguna religión, ninguna nada. Que vivimos en la época de las cavernas y no hubo alguien que nos evangelizara. O sea, yo ahora que me fui, que me tocó vivir este viaje, que me fui, hoy hablaba con unos amigos que me fui a comer y hablábamos sobre el Imperio Romano, los otomanes, Constantinopla, todo lo que fue Turquía, hoy en día Turquía, ¿no? Pero entonces yo les decía, a mí me maravilla cómo la historia de la humanidad ha ido fusionándose, cambiando hasta llegar al día de hoy. Y yo pensaba en esto, conforme tú lo dices, imagínate que a nosotros, la cultura maya, los indígenas, antes de que viniera Cristóbal Colón y nos colonizaran, los aztecas, los mayas, los olmecas tenían sus propios dioses. Lo que a mí me dice que no tenían información en la mente del dios occidental que trajeron cuando fuimos colonizados, pero había una necesidad del espíritu de creer en algo, porque en ese entonces no conocían a Jesús, no conocían la religión católica, ellos tenían sus propios dioses, tanto como los dioses griegos antes de Cristo. El ser humano tiene esta necesidad espiritual de conocer a Dios. Y si te metes un poco a leerle en esa parte de la cultura, por eso digo, hay que meterle información al cerebro para que podamos tener, la inteligencia está en el espíritu, la información entra por la mente, pero la capacidad de razonar, como dice él, de reincidencia, de meditar, está en la parte espiritual, y ese ya es un proceso personal de cada quien. Creo que se necesitan ambos. La fe es una moción del espíritu, pero necesita bases que entran por la mente. No sé si me expliqué, Emma Rosario, dime si me expliqué o no. Blanca Solano, buenas noches, mi querida Blanquita, mi querida Chío Ramírez. Cambiar los pensamientos es muy difícil, creo que es porque nos domina el miedo, hay que trabajar mucho y constantemente, es un poco cambiar el software que tenemos. Y como dice ahí, tenemos una mente rígida. Y hay que empezar a flexibilizar la mente y utilizar la parte del cerebro positivo. Si lo tenemos, que no lo usamos es otra cosa, como lo digo. Nanis Infante, Gabriela Gómez, Ana Flores, saludos. Margarita Rivera, Rafa Sánchez, mi querido Rafa, Joyce, sí, Andrea. Me voy a meter a la transmisión de ahorita a ver si hay algunos otros comentarios. Perdón, se fue la señal. Alicia, saludos. Joana Vega, saludos. Margarita Rivera, aún cuesta trabajo, pero estamos en esta lucha de cambio. Seguiré aquí porque lo necesito. Mi querida Margarita, pues yo creo que lo necesitamos todos. O sea, yo tengo años en esto. A mí ya, yo como les digo a muchos, Sandra Padilla, saludos. No se desesperen. O sea, muchos llegan y dicen, ay, Rebe, es que a ti se te hace bien fácil. Sí, ahorita para mí es bien fácil. Mi mente ya tiene el hábito de ser flexible, de razonar diferente. Enseñé a mi mente a pensar diferente.
Pero como siempre le he dicho, de hecho estaba platicando con Lupita y me dijo, vamos a grabar un programa así. Porque sí es posible cambiar nuestros circuitos o nuestros hábitos neuronales, nuestros transmisores. Como dice el libro, solo voy a leer esta parte que sí me gusta. A ver si lo encuentro. Las personas que han decidido enfocarse en lo positivo generan nuevas neuronas a partir de células madres cerebrales. Esto es, como lo digo, parte de la anatomía humana, pero estamos hablando de la cuestión trascendental como lo es la mente y el espíritu. No se desesperen. Cuesta tiempo, sí, ¿eh? Nadie de la noche a la mañana. Nadie, es un proceso tanto mental primero y después mi proceso primero fue mental y después, como lo he dicho, fue un crecimiento espiritual. Habrá personas que tienen un muy buen crecimiento espiritual, pero su mente y sus ideas están bien pinches pobres y jodidas. Y es a la par. Entonces, pues no se desesperen. El camino y la ruta la muestran ustedes, la muestra Dios y la muestra la necesidad. Mi primer necesidad era pensar diferente. Yo todo el tiempo me estaba quejando, todo el tiempo era bien víctima, todo el tiempo criticaba, todos eran felices menos yo. Yo era, y no lo digo en payasada, pero yo era la persona que cantaba la de Juan Gabriel, yo no nací para amar a nadie. Y era un drama mi vida, pero drama, créanmelo. Y creo que igual como lo dicen, si ya te metes en otras cuestiones de pensamientos, nosotros muchas veces, aunque la gente no le guste y piensen que es un poco de metafísica, que no lo es, la metafísica también viene un poco, yo lo estudié cuando estudié teología del cuerpo, y la metafísica nos dice que tenemos la capacidad de que nos suceda lo que pensamos. El universo, decía Chopra, nosotros somos energía, de verdad, el ser humano genera energía. Yo les voy a dar un ejercicio que de verdad lo viví ahora que fui a México, cuando fui a esto de los enneagramas con Borja Vilaseca, que antes de cada plática, y a mí me pasa, lo empecé a hacer en las mañanas, brincaba, gritaba y empezaba a poner a las personas, porque él decía, hay que mover la energía que está en este cuarto, ¿no? O sea, pon música, mueve, la gente que hace ejercicio, salte a caminar aunque sea 10 minutos y mueve la energía, deja de ser una persona sedentaria, deja de estarte quejando, enseña a tu cerebro a pensar diferente. Porque inclusive, fíjate en las personas que mi cerebro tiene la capacidad, mi cerebro y mi mente, tiene la capacidad de quejarse del otro todo el pinche rato, ¿no? Pero no tiene la capacidad de verme a mí, ni de estar yo en paz. Mi mente está acostumbrada a ver los problemas de afuera, pero mi mente no está acostumbrada a darme paz a mí. Ese fue parte de mis procesos. No se desesperen, hay que enseñar al cerebro y a la mente, porque son circuitos neuronales, las neurociencias nos lo confirman. Una línea de pensamiento habitual se convierte en un surco neuronal, y hay algo que mencionan autores que también son psiquiatras, que también lo dice el güey que hizo el libro de inteligencia emocional, Steve Covey, creo, se apellida Covey, no me acuerdo, y ahí tengo el libro. Y este psiquiatra que les digo, de la paradoja del chimpancé, y algunos otros autores que hablan de los pilotos automáticos. Si tú generas un pensamiento que tienes ya como hábito cerebral, es un piloto automático, y por default lo vas a pensar. Por eso las personas que son negativas, que se quejan, que siempre están por piloto automático, tu cerebro, ya, más bien dicho, ya no lo hacemos consciente, el cerebro lo hace inconscientemente y por piloto automático, porque es un círculo neuronal que ya está tan arraigado que pues no es consciente, ya es por default. Y yo siempre lo he dicho, una vez que nos fuimos de vacaciones, mi mamá es una persona que generalmente piensa en negativo.
Y ya, yo ya me acostumbré, mis hermanos ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero hacemos cualquier comentario y su comentario es no, o cosas negativas. Y generalmente, pues, a ver, mamá, pero ¿por qué no? Ah, no, bueno, yo digo. Pero después ya como que tratamos de que piense un poquito diferente. Y parece broma, pero es real. Íbamos de vacaciones, yo, 2 de mis hermanos y mi mamá, y íbamos saliendo. Dijimos, mamá, vamos a hacer una dinámica, ¿no? Vamos a un hotel todo incluido, todo padre, la playa, vacaciones. Estas vacaciones no te vas a quejar, no le vas a poner pero a nada. Porque, y no es consciente, voy al punto, no es consciente. Hay que ayudar a las personas a que lo hagan consciente porque son pilotos automáticos, es inconsciente. Y su primera respuesta fue, bájenme del carro. No se trata de eso, mira, vamos a ir a la playa, pero por cada vez que tú te quejes o que digas un comentario negativo, entonces te vamos a decir, pero, y vas a decir algo positivo, ¿no? Y duramos como 3 días en la playa, entonces mal llegamos, estábamos en la alberca, hacía un comentario y nosotros, pero, y como que la pescaba que estaba hablando en negativo, pero es inconsciente, créanme. Como al tercer día o segundo día, no me acuerdo cuántos días estuvimos ahí, ella hizo estábamos en la alberca, hizo un comentario y solita dijo, pero esto, y nosotros, wow, o sea, y la felicitamos y esto, y porque si es alguien que le estás ayudando a que piense diferente, hay que recordar que son hábitos mentales y están acostumbrados a pensar en negativo. Y voy al punto, si entre más edad, más arraigado está el hábito mental, más arraigado está el software que nos enseñaron. Yo a muchos les digo cuando van al taller, cuando van a terapia, todo lo que tú piensas hoy en día, ¿eres tú o es lo que tu mamá te enseñó a pensar? Lo que en tu familia te enseñaron a pensar, a cómo juzgar, a cómo opinar. Yo en terapia, en muchos procesos, me di cuenta que decía frases de mi mamá. Y yo tendría, ahorita voy a cumplir 45. Yo creo que tendría como unos 25, 26 años, hace 20 años. Y yo estaba en terapia y lloraba. Y yo hasta, sí, decía, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero decir esas frases, yo no me quiero estar quejando, no quiero ser... Y me daba muchísimo coraje conmigo misma. Pero en mi proceso terapéutico la culpaba a ella. Y después tuve que entender, o sea, ¿por qué culpo a alguien que no es consciente de lo que a ella le enseñaron y es lo que ella me transmitió? Pero no la puedo culpar, no es su responsabilidad y es mi responsabilidad formatear esto y pensar diferente. Y ese fue mi proceso de terapia. Yo tengo chavitos que están ahorita en terapia 19, 20, 23, 20... que digo, no manches, qué chulada estar en terapia ahorita y sacarte a tu mamá de la cabeza y sacarte a las ideas pendejas que nos educaron y que nos dijeron. No las critico, no digo que sean malas, pero hay algunas que nos han lastimado toda la vida y que son formas de pensar ilógicas en el presente. Por eso dice la frase renovarse o morir, porque las personas adultas que no se pueden adaptar al mundo de hoy, escúchalos cómo hablan, escúchalos cómo se quejan, cómo su mente quisiera que el mundo regresara a esos años en donde ellos se sintieran bien. No se puede. Y hay que ayudarlos, y hay que ser comprensivos, y hay que entenderlos. Su mente es diferente. Pero ¿cómo te chingan lo que te dicen? Porque tu mente todavía no sabe separar su mente de ellos, sus ideas. Y tú lo tomas como crítica y te lastiman muchísimo. Es la forma de pensar de mis papás, es la forma de pensar de mi mamá, es la forma de pensar de su familia. No es mi forma de pensar. Yo no pienso así, porque su forma de pensar no me aporta en mi vida. Y en el proceso terapéutico, cuando tú haces esto de querer separar, obviamente vamos a sentir culpa. Obviamente nos vamos a sentir traidores, obviamente por el contexto en el que nosotros hemos sido educados, somos malos hijos. Y no significa que seas un mal hijo, estás empezando a ser un ser individual que piensa por ti mismo. Eso se trabaja en terapia. Y creo que es lo mejor que podemos hacer, cuestionarnos todas esas ideas que tenemos. Voy a leer los comentarios que están ahorita. Y pues bueno, perdón.
Creo que el internet ahorita aquí está fallando, pero pues espero juntar los dos videitos y así lo subo a YouTube. Creo que el de Margarita sí lo leí. Alicia Rodríguez, mi querida Alicia, saludos. Sandra Padilla, ay, qué linda, gracias. Ay, qué bonito. Mi cerebro y mi mente y mi alma sienten bien bonito. Berna Martínez, saludos. Katia Padilla, ay, mi querida Katia. Ahorita que te escucho me doy cuenta que llevo tiempo tratando, reinventándome y a veces me desespera no ver resultados rápidos. Pero también me doy cuenta que a veces soy muy exigente conmigo misma, pero pues ahí la llevo. Pues mira, mi querida Katia, creo que no se trata solo de ser exigente, es nuestra propia mente que aparte queremos el resultado rápido. Y hay que ser pacientes y ese es un proceso de plasticidad neuronal y hay que empezar a trabajarla. Como yo les dije, hoy en día a mí hay cosas en cuestiones neuronales o en cuestiones que entiendo que mi mente aprendió a pensar diferente, pero que me costaron muchos años. No se desesperen. La gran ventaja es que a lo que a mí me costaron años sin tantas herramientas, es que, como dice la literatura de los grupos, tú te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento si tomas las herramientas que te dan las personas que ya sufrieron o los que ya recorrimos este camino. Lo que a mí me costó muchos años por mi resistencia al cambio, por no querer entender, por pelearme, por defender mis ideas, como igual dice el 5º capítulo de los libros, algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas hasta que el resultado fue nulo y las tuvimos que desechar. Este es el proceso de reinventarse. Primer capítulo, porque el que sigue, el libro es increchendo y es buenísimo, de verdad se los recomiendo. Si alguien se lo quiere chutar, pues ya, aparte. Hay que empezar a identificar nuestro software que nos metieron. La ventaja para los que algunos en este proceso, a mí algo que me ayudó mucho, siempre lo he dicho, es hacer un cuarto paso o ir a terapia. Tener un acompañamiento terapéutico, espiritual. Para mí el cuarto paso fue de madrazo, sacar todo, vaciar la mente o gran parte de ella y a partir de ahí empezar a entender quién soy yo y darle ruta. Alicia, una persona de la tercera edad supongo que es más difícil hacer un cambio, pero si lo quieren será posible. Yo estoy en esa etapa de ver y arreglar la vida de los demás, pero sí lo capto y trato de enfocarme en lo mío. Así es, mi querida Alicia, pues es el ejemplo que di un poco con mi mamá y con algunas personas de la edad adulta. Sí se puede, pero hay que hacernos conscientes. Hay una gran diferencia entre vivir en pilotos automáticos inconscientemente a vivir en el aquí y en el ahora conscientemente. Borja Vilaseca, él dice que lo escuchó de algún otro conferencista, yo lo escuché de él. ¿Cuántos de nosotros nos bañamos mientras nos estamos bañando? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo durante el baño? Empiecen con eso, yo a muchos les digo, es más, métete a bañar con los ojos cerrados. Y concéntrate en el baño, disfruta el baño. Vas a darte cuenta que dependes mucho de la vista, que tu memoria no la estimulas, que hay muchas cuestiones, inclusive pueden investigar sobre gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral nos ayuda a estimular el cerebro y esas neuronas que, como dice ahí, pues no las usamos y se están muriendo. Y hay ejercicios que son ejercicios de gimnasia cerebral, hay muchos ejercicios de juegos mentales que nos van a ayudar a estimular el cerebro. Es un músculo y mientras no lo ejercites, no se mueve. Pero la mente sí le ejercitas y la mente sí domina un poco el cerebro. Ya lo platicaremos la siguiente semana. Que pasen una excelente noche. Nuevamente me disculpo por las fallas de internet, pero esta zona pues es medio rarita a veces. Y nos encontramos la próxima semana. Vamos a estar por lo menos fusionando un poco el contenido de este libro con los 12 pasos, con la literatura, con la Biblia y con lo que Dios nos vaya dando. Excelente semana para todos, ya reincorporándonos a las actividades habituales y a algunos les debo mensajitos por contestar, me voy a poner al corriente en estos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí y nos encontramos la próxima semana.
Que pasen una excelente noche. Cambien su software, por lo menos identifíquenlo. Estamos en contacto. Hasta luego.